Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Mi nombre es Alejandro Molaya. Soy estudiante del sexto semestre de Teología en el Instituto Universitario Adventista de Venezuela y quiero compartir con ustedes una exégesis bíblica desarrollada para lo que fue el curso de herramientas para el uso de idiomas antiguos. En este caso, vamos a hacer la exégesis o a desarrollar lo que es la exégesis respecto a los 3 primeros versículos del libro de Génesis. Sin embargo, es considerable que hagamos una acotación, en este caso un preámbulo antes de pasar a lo que es el desarrollo como tal, haciendo mención que el libro de Génesis, por ser el primer libro de la Biblia, marca la pauta para todo lo que será el canon bíblico, ¿sí? El libro de Génesis establece no solo el inicio de la historia humana junto con todos sus acontecimientos, sino que también asientan las raíces para lo que será el desarrollo de un gran árbol que llegará hasta el libro de Apocalipsis. El libro de Génesis no intenta comprobar la existencia de Dios, sino que la da por sentado. En el capítulo 1 se registra la historia de la creación y todo el desarrollo de la misma. Sin embargo, en esta oportunidad solamente nos vamos a enfocar en lo que son los 3 primeros versículos del libro de Génesis correspondientes al capítulo 1, ya que veremos que establecen enfoques bastante interesantes para la comprensión de lo que es el modelo creacionista, y no solo el modelo creacionista, sino también un modelo de interpretación bíblica basada plenamente en las escrituras. Y comprenderemos también el significado y el por qué el autor, con toda intención, o en este caso el escritor que fue Moisés, con toda intención plasmó tal escrito en sus líneas. En el desarrollo del mismo se presentará una evaluación de algunas palabras en hebreo, de modo poder obtener el significado y comprender lo que el autor realmente quería referirse al respecto. Así que bueno, vamos a entrar a lo que es el desarrollo de lo que corresponde a esta exégesis bíblica, ¿sí? Y así que en pantalla ustedes pueden ver el versículo en el idioma hebreo correspondiente a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, donde menciona o dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz vehaaretz hayetal tohu babohu vehoseh al paneh teom berruah Elohim meraheb hamayim vayomer Elohim yehi or vayehi or. Al nosotros evaluar lo que es este texto en su idioma original, vemos al comparar varias versiones que la interpretación, o en este caso la traducción que se hace de los mismos, es bastante interesante porque mantiene la esencia, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba en un estado de desorden y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo que haya luz y la luz fue, o la luz existió. El libro de Génesis pertenece al género literario de la narración. Es un género dado a partir de un tiempo determinado, en este caso el principio, donde está relacionado con las condiciones específicas y de eventos que se van desarrollando en el trama y que influyen o donde influyen los personajes en la historia narrada. En pantalla ustedes pueden ver algunos textos, o en este caso algunas palabras que fueron seleccionadas como parte de la gramática, que son las que serían analizadas, palabras importantes y claves, como lo son la palabra Bereshit, la palabra Bara, la palabra Elohim, Berruah, Vayomer, que aparecen allí en el texto. Estas en su idioma original, Bereshit significa en principio, denota el inicio de algo, Bara significa crear, Elohim, Dios o dioses, ya que su palabra está en plural, Berruah, espíritu o viento, y en este caso Vayomer, que significa y dijo. Al evaluar el análisis textual de estas palabras, podemos verificar que en el caso de la palabra bara, que es donde nos vamos a enfocar, es interesante porque la palabra bara está en tercera persona del singular. En este caso, cuando hace la referencia de creó, está diciendo quién fue que creó. En este caso, Dios, que realiza, esta palabra realiza la acción del verbo, el verbo crear, y el texto se refiere a una acción que es generada en este caso por la tercera persona, que es Dios, y la palabra Elohim, que es la palabra plural para Dios, que allí lo presentan. Estas palabras se utilizan en el Antiguo Testamento de formas muy notables, como les mencioné,
Sin embargo, vamos a enfocarnos en lo que es la palabra bara. La palabra bara, que hace el símbolo de crear, es interesante porque está unida a Dios. Quiere decir que la palabra bara es, denota lo que es una esencia que proviene directamente de Dios. Es decir, la palabra crear no está desligada de Dios. Al nosotros analizar el contexto, podemos ver que el libro de Génesis establece lo que es el origen del mundo y todo lo que es la creación. Y al evaluar este texto, o en este caso esta palabra, en su relación con los otros textos bíblicos y, de la Biblia en general y del autor, podemos ver que el autor utiliza la misma palabra para en relación con Dios, lo que quiere decir que el acto de crear le pertenece solo a Dios. Es una creación no común, porque para establecer la creación que realiza el hombre, algo ya hecho, se utiliza otra palabra, pero en este caso crear denota algo que proviene de la nada y que le pertenece solo a Dios. Allí se menciona también en lo que es, como ustedes lo verán en pantalla, algunas aplicaciones interesantes que nosotros podemos hacer de este texto, sabiendo la circunstancia en que fue escrito el pasaje, que Moisés se encontraba en un lugar y Dios estaba inspirándole, mostrándole todo cómo fue la creación y cómo Moisés utiliza esta palabra, en este caso la palabra para el desarrollo de la creación, es bastante interesante. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto en nuestra vida? O en este caso, ¿cómo podemos hacer una aplicación contemporánea para hoy? Actualmente la iglesia y cada miembro individual necesita el poder de la palabra creadora de Dios. Y es esa palabra, la misma palabra que crea y da vida al principio, es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Queremos que la palabra de Dios, bara, esa creación sea en nuestra vida. Y así como Dios creó en el antiguo Israel, o en este caso en la antigüedad, una creación, Dios también quiere hacer de nosotros una nueva creación. De allí que la palabra vará se utilice nuevamente en el libro de Salmos capítulo 51, donde el salmista expresa: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mi ser. El salmista está diciendo allí vará Elohim, es decir, crea Dios en mí un limpio corazón. Y esto es una obra que solo le pertenece a Dios. La creación es una obra solo de Dios, y la nueva creación, la regeneración del ser humano, es una obra que solo le pertenece a Dios. Podemos concluir entonces que esto es la esencia de la justificación por la fe, donde es únicamente el acto creativo de Dios para hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.